Voy a dar unos segundos más para que podamos encontrar a Juan capítulo 15, verso 12. Bien, dice la palabra de Dios. Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amados, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, nos enseñó muchas cosas que son vitales para la vida cristiana y cosas que nuestro Señor espera que nosotros, sus hijos, hagamos todos los días. Y dentro de tantas enseñanzas encontramos estas palabras de Jesús en este pasaje de Juan a sus discípulos, donde Él le enseña y les pide que deben de amarse. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Y el mandato lo hace, incluso, hermanos, la petición la hace como un mandato. Dice, este es mi mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una opción. No es una opción la de amarnos los unos a los otros. Esto también quiere decir que entre los hermanos en la fe, hermanos, entre los discípulos de Cristo, la relación que existe entre ellos debe ser especial, debe ser notoria, debe ser cercana e igual a la que Cristo tuvo por nosotros. Es el mismo amor, es el mismo sacrificio. De la misma manera que Él nos amó, debemos amarnos los unos a los otros. Y les dejo saber que el trato a los demás es un tema muy común en la Biblia, hermanos. Es muy común. Si usted revisa solamente el Nuevo Testamento y busca las frases, aquellos que tenemos Biblias digitales, usted puede hacerlo, hacer el ejercicio, buscar la frase los unos a los otros o los unos por los otros. Y usted lo va a encontrar repetidas veces, 21 veces en ese contexto de obligación hacia los demás. Estamos hablando de exhortaciones como amaos, recibíos los unos a los otros, amonestaros los unos a los otros, preocupaos los unos por los otros, soportaos, exhortaos. Y todos los aos y aros que usted se puede imaginar, los unos por los otros. O sea que hay una tarea bien fuerte. Y la Biblia es muy clara. Y le dejo saber que en la carta de Timoteo, la parte, el libro que estamos tratando, el tema tampoco es extraño. También se toca el trato hacia los hermanos. Yo quiero pedirle que me acompañe a 1 Timoteo capítulo 5, que ese es el verso, la porción que vamos a tratar en esta mañana. 1 Timoteo capítulo 5, los versos del 1 al 16. Y antes de leer, quiero recordarle a la iglesia que una de las razones por las cuales Pablo escribe esta carta a Timoteo, sabemos que es Pablo escribiéndole a Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, Pablo le dice, te escribo esto para que sepas conducirte en la casa de Dios. Para que sepas conducirte en la casa de Dios. Es una de las razones por las cuales Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Y le dejo saber, hermano, que una de las cosas que tenemos que hacer para que la iglesia pueda conducirse bien y como Dios espera, es que los miembros de la iglesia deben saber cómo tratarse mutuamente. Entre nosotros debe haber amor mutuo. Y le dejo saber que todo el capítulo 5 de 1 de Timoteo, Pablo trata esas relaciones que se deben dar en la iglesia. Por eso es que las próximas 3 semanas tengo la encomienda de predicar todo este capítulo 5 que habla precisamente de eso, el trato a los demás. El trato a los demás. Y qué importante, porque el trato entre nosotros está estipulado en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestro propósito, en nuestros valores. Si queremos ser lo que anhelamos ser como iglesia, debemos de amarnos los unos a los otros, hermanos. Y este capítulo 5 de Timoteo, habla de eso, del trato a los demás. Y vamos a verlo en 3 diferentes vías. ¿Cuál debe ser el trato que existe o que debe de existir de los líderes hacia la iglesia? ¿Cuál debe ser el cuidado que debe tener el liderazgo con la iglesia? ¿Cómo debe tratar el liderazgo la iglesia? Los primeros 16 versículos, que es el tema que nos compete hoy. También
el trato de la iglesia a los líderes. Entonces ahora en vía inversa, que va a ser la semana que viene, y ya Dios mediante en 2 semanas, entonces el trato en el ambiente laboral. Tratando a los demás es la serie que estaremos viendo estas 3 semanas. Y ahora sí, haciendo este preludio y esta introducción de lo que será nuestra serie y el trato a los demás y su importancia, yo quiero que por favor podamos leer Primera de Timoteo capítulo 5, los versos del 1 al 16. Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano. Pablo diciéndole a Timoteo, ¿verdad? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista solo la viuda menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Dios, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amados, el tema de esta mañana es ¿cómo debe tratar el liderazgo a la iglesia? Y yo quiero iniciar con algunas preguntas que hoy pretendemos responder. ¿Cuál debe ser el trato que el pastor le dé a usted y me dé a mí cuando el pastor quiera hablar con usted? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Jonathan a veces me ha llamado y me dice, quiero hablar contigo, y empieza la ansiedad de una vez. ¿Qué quiere Jonathan hablar conmigo? ¿Por qué quiere Jonathan hablar conmigo? Pues le cuento que eso es, como vamos a ver hoy, una responsabilidad pastoral. ¿Cuál trato espero yo de mis pastores, de mis líderes hacia mí? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar en esta mañana. Y también, no solamente el liderazgo tiene una responsabilidad personal con cada uno de nosotros, hermanos. La responsabilidad es también comunitaria, es hacia toda la iglesia. Velar por el cuidado y sustento de toda la iglesia en todas las áreas, espiritual y también material. ¿Qué debe hacer el liderazgo con las necesidades de la iglesia? Pues si usted quiere saber estas respuestas, vamos a poner atención en esta mañana para que podamos ver cómo debe el liderazgo tratar y cuidar a los hermanos de la iglesia. Oremos en esta mañana. Padre, tú eres bueno. Hemos cantado que solamente tu Hijo Jesucristo es aquel que nos puede dar paz. Te pido, Señor, que en esta mañana pues nos des de esa paz. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente a lo que dice tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que supla
las necesidades de nuestro corazón en esta mañana. Es en ella únicamente en quien debemos de confiar. Por eso, Padre, te pido que nos ayudes a aprender de ella y que nuestro corazón hoy sea tierra fértil para tu palabra. Quiero de manera especial humillar mi corazón, Señor, como predicador, para que me permitas, como siempre lo digo, ser únicamente un mensajero de un mensaje ya estipulado. Que seas tú el que hable, Señor, a través de mí, y humillo mi corazón y mi vida ante tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Miren, hermanos, ¿cómo debe el liderazgo tratar y cuidar de la iglesia? Pues lo primero que vemos en el texto del capítulo 5 es que nos señala que el liderazgo de la iglesia está llamado de cuidar a los hermanos en la fe a través de la exhortación. ¿Cuál es el cuidado y el trato que debe tener el liderazgo hacia la iglesia? Pues primero, cuidando a los hermanos a través de la exhortación. ¿Qué significa eso? Que el líder tiene que exhortar. El líder tiene que exhortar. Y no tiene que hacerlo, no puede hacerlo de cualquier forma. La conducta que debía tener Timoteo para con las personas de la iglesia no podía ser de manera medalaganaria, no podía ser con insulto, no podía ser cualquiera. Ante las diferentes situaciones y diferencias que se puedan presentar en la iglesia, ante los diferentes problemas, hermanos, que son muchos, en la iglesia se presentan muchos problemas. Pablo esperaba que Timoteo, un joven pastor, se condujese de una manera apropiada ante las diferentes personas que iba a tratar y que iba a dirigir. Si bien es cierto, debemos de tratar a todos con amor, como dijo nuestro Señor Jesús, debemos de tener pendiente de que, verdad, cada persona es diferente, especialmente cada persona, hay personas de diferentes edades que están pasando por diferentes etapas, que están pasando por diferentes momentos y necesitan diferentes consejos. Timoteo necesitaba saber de manera práctica cómo iba a tratar a cada cual. Y el primer llamado que Pablo hace a Timoteo es hacia los ancianos. Y la petición es a no reprenderlos. Mire cómo dice el verso 1, no reprendas al anciano. Usted sabe que Timoteo era una persona joven, era un pastor joven. Se especula que tenía entre 30 a 40 años. Era la edad de Timoteo. Y debía de exhortar a los ancianos, a las personas de edad, a los hombres de edad. Pero esta es una tarea que no es fácil. ¿Por qué? Porque ya de por sí exhortar y aconsejar es difícil, mis hermanos. A nadie le gusta tener que llamar la atención. A nadie le gusta que le llamen la atención. La tarea de exhortar es muy difícil. Y mucho más cuando Timoteo, siendo joven, iba a aconsejar a alguien mayor. El significado de esta reprensión, que de la palabra reprensión que vemos aquí, dice no reprendas al anciano, lo que significa es no le hables con maltrato. Lo que significa es no le hables con tono tosco, no lo castigues verbalmente. Incluso la Nueva Versión Internacional traduce este verso como no reprendas con dureza al anciano, precisamente haciendo hincapié en el respeto con el que se debe dirigir Timoteo hacia aquellos que tienen mayor edad. Él era joven y si tenía que reprender a un anciano que estaba en falta, debía de hacerlo con respeto. Y eso es lo que se espera del liderazgo, que al momento de exhortar, exhorte con respeto. Usted sabe que es prácticamente una ley de vida, es muy normal que podamos ver y escuchar a las personas de más edad aconsejando a los más jóvenes. Siempre es el más viejo el que aconseja. Siempre es el más viejo el de la experiencia. Todos aquí somos testigos, probablemente fuimos testigos de algún consejo que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos. Muchos de nosotros aquí probablemente cometimos muchos errores por habernos hecho de la vista, del oído sordo ante un consejo de una persona de edad. El consejo para los jóvenes de hoy que están aquí, que me están escuchando, que están aquí presentes.
Jóvenes, mi consejo para ti es que no desprecies el consejo de una persona mayor. No desprecies el consejo de una persona mayor y mucho menos lo veas como un fastidio. No desprecies el consejo de alguien que ya ha pasado por la misma etapa y el mismo momento en el que tú has pasado. Ahora, la situación que se presenta aquí es diferente, porque tenemos a un joven aconsejando, queriendo aconsejar a un anciano. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Debe hacerse con respeto, con buena actitud. De esta manera, el anciano va a tener una mejor actitud hacia el consejo. Y debe tener una mejor actitud hacia el consejo. Quiero compartir un comentario de una frase anónima, es una frase francesa, y dice lo siguiente, dice, ¡ay! Es una frase como que se debe de decir con suspiro, así como, ¡ay! Con lamento. Si los jóvenes tuvieran el conocimiento y los de edad tuvieran el vigor. Pero cuando hay respeto y afecto mutuos, entonces la sabiduría y la experiencia de la edad pueden cooperar con el vigor y el entusiasmo de la juventud para provecho de ambas edades. Lo que estamos diciendo, amados, es que independientemente sea el joven, el líder que aconseje a aquellas personas que sean de más edad, más ancianas, aún así el anciano debe de escuchar, debe de sacarle provecho al consejo. Por eso Pablo le pide a Timoteo y le dice, no hagas esta exhortación con reprensión. Le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. El liderazgo debe de aconsejar, debe de exhortar. Y esa es la segunda parte de este primer punto, de cómo el liderazgo debe de cuidar exhortando. El liderazgo debe de exhortar a todos y los debe de exhortar como si fueran miembros de nuestra propia familia. El liderazgo debe de cuidar a los hermanos a través de la exhortación, tratándolos a todos como si fueran miembros de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La exhortación que se menciona aquí hace referencia a un acompañamiento, a un cuidado, a un fortalecimiento y no solamente a la llamada de atención, que es el papel de los líderes. El papel de los líderes hacia la iglesia, hermanos, es acompañar, es cuidar, es fortalecer y no únicamente llamar la atención. A los ancianos dice, exhórtale como a padres, y yo quiero analizar cada una de estas diferentes exhortaciones o a diferentes personas como lo tenemos aquí. Dice como a padres, que aunque ya hemos mencionado que los ancianos merecen respeto, lo que quiere decir Timoteo es esencialmente, Pablo a Timoteo esencialmente es que la exhortación debe hacerse con respeto. La exhortación debe hacerse reconociendo las canas, reconociendo la experiencia, reconociendo el valor de aquella persona que ya tiene una edad avanzada. Los jóvenes, dice, exhórtales como hermanos. La exhortación hacia el joven, amados, y la exhortación pastoral hacia aquellos que son sus iguales en edad, debe hacerse con fraternidad. El llamado es, al contrario, al anciano mostrarle respeto, pero al joven, al que es mi igual, entonces firmeza. Exhórtale como un hermano, con firmeza, con tolerancia, pero con solidaridad. Los errores deben de, cuando alguien igual a mí está fallando, mi propósito debe ser levantarlo, exhortarle en amor. Aquellos que son más jóvenes, también aconsejarlos, cuidarlos, entrenarlos. El consejo a las ancianas, tratarlas como a madres. Las mujeres mayores necesitan ser respetadas, cuidadas, valoradas, escuchadas. Cuando una de ellas está pasando por una situación difícil, el llamado pastoral también es a levantarlas, a restaurarlas, a animarlas, para que puedan seguir haciendo su rol en la iglesia.
para que puedan seguir animando a las jóvenes, para que puedan seguir criando a sus hijos. Es inconcebible que nosotros como hijos le gritemos a las madres, a nuestras madres. Es una falta de respeto que el hijo le grite a la madre. Ese es el mismo trato que se debe tener hacia con las mujeres de edad en la iglesia. Se le debe de tener respeto, se le debe de dar honra. Y por último dice, exhortar también a las jovencitas como hermanas con toda pureza. El trato a las jovencitas de parte del liderazgo debe caracterizarse por el buen trato y por la pureza. Mire cómo dice, la pureza. Debe haber un cuidado especial de parte del liderazgo hacia las jovencitas. Aquí todas las mujeres deben ser hermanas de todos los hombres. Escuche bien, todas las mujeres aquí deben ser hermanas de todos los hombres. Es muy triste decirlo, yo como hombre tengo que admitirlo, pero las únicas mujeres por las cuales el hombre nunca llegará a tener ningún tipo de atracción es hacia su madre o hacia su hermana o hacia su hija. Todas las demás mujeres pueden convertirse en una tentación para los hombres. Por eso es que el llamado es a las jovencitas, a las ancianas tratarlas como a madres y a las jovencitas tratarlas como a hermanas. Porque hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Y la exhortación, cuando se dé exhortación a una de ellas, ese cuidado debe de estar. El pastor debe estar acompañado de su esposa, el líder, si va a aconsejar a una dama, debe estar acompañado de su esposa, debe ser un lugar público. Exhorta a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces, amados, yo quiero recalcar algunas cosas que podemos ver en estos dos versos. La exhortación pastoral, la exhortación de liderazgo es necesaria para el crecimiento de la iglesia. El líder de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, los líderes de la iglesia están encargados de aconsejar, acompañar y cuidar con la palabra de Dios. Y eso es lo que podemos aprender aquí. Timoteo está llamado a exhortar. Los líderes están llamados a exhortar, aconsejando, acompañando y cuidando con la palabra de Dios. Me gusta mucho el pasaje de Primera de Pedro capítulo 5 que dice que el liderazgo es responsable de apacentar la grey de Dios. De la misma forma, Timoteo debía de apacentar a la grey en Éfeso. Asimismo, el liderazgo tiene que hacerlo. Tiene la responsabilidad de cuidar la iglesia, exhortando en amor. Una exhortación pastoral, y aquí quiero hablar a la iglesia, quiero hablarme a mí, porque me ha tocado también. Una exhortación pastoral nunca puede ser tomada por la iglesia como una ofensa, como un insulto, hermanos. Una exhortación pastoral nunca debe tomarse como una ofensa. Usted debe tomarlo como una muestra de amor hacia una oveja que necesita volver al redil. Cuando un pastor aconseja, cuando un pastor exhorta, es porque necesita hacerlo, es porque le ama a usted y me ama a mí. Entonces, nunca tomemos una exhortación pastoral como un insulto. Otra cosa que podemos aprender, hermanos, es que aquí también todos tenemos de tener humildad al recibir la exhortación, sin importar quién nos esté exhortando, sin importar la edad de la persona que nos esté exhortando, porque muchos de nosotros a veces decimos, bueno, yo tengo 15 años sirviendo al Señor, a mí no hay que aconsejarme. Al contrario, tengo 15 años en el Evangelio, a mí no se me puede enseñar nada. No, nunca debemos de tener esa actitud. Siempre debemos de tener humildad ante la exhortación, sin importar quién sea el consejero. No importa el tiempo, como dije, en el ministerio, no importa la experiencia, no importa que usted es diácono, no importa el tiempo en el Evangelio. Si a usted se acerca un hermano, un líder,
para aconsejarle, reciba la exhortación. Y por último, hermanos, algo que me llama mucho la atención aquí, estamos hablando del trato que debe de haber en la iglesia. En la Biblia hay varias maneras y los escritores bíblicos llaman a la iglesia de varias formas. Pablo le gusta decirle también que somos un cuerpo. Pero aquí en Timoteo, la manera en que está representando a la iglesia, si Pablo debía de tratar a algunos como padres, algunas como madres, a otros como hermanos y a otros como hermanas, quiere decir que Pablo está considerando a la iglesia una familia. Ninguno de nosotros puede jamás sentirse menospreciado porque aquí en la iglesia usted tiene una comunidad de gente que le ama. Usted aquí tiene una familia en la fe. Y ese que está enfrente es su hermana, ese que está al lado es su hermano. Ninguno de nosotros puede aquí sentirse solo, ninguno de nosotros puede sentirse cargado, porque aquí debe de haber hermanos que le ayuden a manejar su carga. Ninguno de nosotros puede pasar por el luto solo, porque aquí en la iglesia es donde usted debe encontrar esos hombros para que usted pueda llorar. La relación que le da Pablo a la comunidad de iglesia, Pablo nos está diciendo, aquí somos una familia. Y yo quiero que usted lo sepa, aquí usted cuenta con una familia. Y lo dice nuestra visión, bueno, nuestro propósito dice, somos una familia. Nuestro eslogan es ser una casa de amor, somos una casa de amor. Sepa, hermanos, que aquí en la iglesia usted tiene una familia en la fe. El segundo punto por el cual, acerca del trato de liderazgo hacia la iglesia. ¿Qué debe de hacer del líder con la iglesia también? Entonces, eso es cuando hablamos de manera personal. Ahora vamos a hablar de manera en comunidad, de manera colectiva. ¿Qué pasa cuando se presentan problemas en la iglesia? Pues el trato de liderazgo es que debe de cuidar a los hermanos con verdadera necesidad. Y eso vamos por también, necesitamos saberlo. En la iglesia se debe de cuidar a aquellos que están en verdadera necesidad. Y ese cuidado debe ser fomentado por el liderazgo. A veces como iglesia se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos de vivir el evangelio. El libro de Efesios 2:10 dice la palabra de Dios que somos hechura suya, creados para buenas obras. O sea, que usted fue creado ¿para qué? Para hacer buenas obras. La vida cristiana es una vida de acción y una vida donde debemos de vivir amando, cuidando y sirviendo a los demás. Especialmente, como dice Santiago, a los hermanos en la fe. Entonces, dicho esto, es también dentro de la iglesia donde el amor debe ser evidente y claro. Y por eso Pablo le pide a Timoteo que honre necesidades específicas que se dan en la iglesia. Miren cómo dice el verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y por eso el punto que tenemos aquí es que debemos de suplir las necesidades de las viudas. En la iglesia se debe suplir las necesidades de las viudas. Estas mujeres que habían perdido a sus esposos no tenían prácticamente ninguna opción viable y honrada para poder subsistir. Este era un gran grupo en la iglesia que tenía una gran necesidad. Y al no tener quien las mantenga, eran mujeres que no tenían quien las mantuviera. Entonces, corrían el peligro de morir de hambre. En los primeros años de la iglesia, hermanos, esta era una necesidad muy apremiante. Incluso el trato a las viudas se convirtió en el primer problema, en uno de los primeros problemas que tuvieron que tratar los apóstoles
al momento de que la iglesia estaba iniciando. Tengo aquí también el verso de Hechos capítulo 6, verso 1. Es la próxima diapositiva. Miren el problema de las viudas, qué grande era en ese tiempo. Que fue una de las primeras situaciones que se le presentó a los apóstoles. Uno de los principales problemas que tuvieron que manejar cuando la iglesia estaba surgiendo. Dicen, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fue aquí entonces donde los 12 apóstoles tuvieron que convocar una multitud y dijeron que no es justo que este grupo de viudas esté quedando sin sustento, entonces vamos a buscar un grupo de 7 hombres que puedan atenderlas a ellas especialmente. Entonces el cuidado de las viudas era importante y por eso se designó un grupo de hombres que fueron los primeros diáconos para trabajar con las necesidades de estas mujeres. Yo cuando estudiaba este pasaje, una de las preguntas que me hacía, pero ¿por qué había tanto problema con las viudas? ¿Por qué una porción tan grande? Estamos hablando desde el verso 3 hasta el verso 16, hablando particularmente del problema de las viudas. Y estudiando, recordé, amados, la expectativa de vida que existía en esos días era prácticamente menor a los 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre o una mujer que llegaba a los 40 años ya estaba sobrepasando la expectativa de vida. La gente se moría bastante joven en esos días. No había operaciones, no había cirugías. Estaban todas las enfermedades iguales. Entonces, en estos días, la viudez era muy común. Era muy común porque la gente moría a temprana edad. Los hombres morían a temprana edad. Y como estas eran mujeres que salían de sus hogares y perdían a sus esposos, pues quedaban prácticamente solas. Por eso era que la iglesia tenía un gran grupo de viudas y la iglesia debía, como dice el verso 3, honrarlas. Y la palabra honra que expresa aquí Pablo en el verso 3 significa que estas mujeres debían ser premiadas, cuidadas y valoradas. Para ser más claros, lo que Pablo quiere decir es que estas mujeres debían de ser cuidadas, se debía alimentar, se debían de sustentar de manera alimentaria, debían de ser cuidadas. Por eso es que el verso 4 dice entonces, el verso 3 dice, honra a las que sí son viudas, manténganlas, que fue lo que pasó en Hechos 6, sírvanles, pero no a todas, el mandato no aplica para todas, porque como vemos en los versos del 4 al 8, hay un grupo de viudas que no son tan vulnerables, que no eran tan vulnerables. Dice el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aquí hay un grupo de viudas también que no debían de recibir la ayuda de la iglesia porque tenían hijos, tenían nietos. Y aquí habla entonces acerca de la responsabilidad que tenemos como iglesia de responder ante nuestros padres, de honrar, de cumplir nuestro papel ante nuestros padres y no cargar la iglesia, como vamos a ver más adelante. Aquí Pablo le pide a Timoteo que recuerde 3 razones por las cuales hay que honrar a las viudas que sí lo son, pero hay 3 razones por las cuales las que tienen hijos no deben de ser honradas por la iglesia. No honradas, sino sustentadas. 3 razones vemos aquí. La primera, en el verso 4, dice, porque es lo bueno y agradable delante de Dios, como acabamos de leer. Los que tienen hijos, las viudas que tienen hijos y nietos, son estos los responsables de cuidarlas. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y yo quiero recordar lo que dice el 5.º mandamiento
en Éxodo 20. Dice, honrarás a quienes, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu, es un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. La honra a los padres no solamente se hace en la niñez, no solamente se hace cuando vivimos bajo el techo de nuestros padres. La honra a los padres se hace a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando ya nuestros padres llegan a una edad en donde no pueden sustentarse por ellos mismos, donde están quebrantados, donde tienen situaciones de salud que ya no pueden estar solos. La responsabilidad de cuidar a los padres es de los hijos y de las hijas. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. John MacArthur dice en su comentario acerca de este verso 4, dice, tanto hijos como nietos están en deuda con quienes los trajeron al mundo y se encargaron de su cuidado. MacArthur sigue diciendo, el cumplimiento de esta responsabilidad es una marca inconfundible de una obediencia piadosa. Hay que honrar a los padres y a las madres. Es el llamado. Y esa honra debe de venir de los hijos y de los nietos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El cristiano que no atiende a su padre, que no atiende a su madre, no está siendo piadoso. Y aquí nos dice que la piedad comienza por la familia. La piedad comienza con la familia. Estas son mujeres que tienen sus hijos, que necesitan ser cuidadas por sus hijos y por sus nietos. Otra razón por la cual la iglesia no debe de cargar con estas mujeres que sí tienen hijos es porque ellas no se encuentran en la misma situación que se encuentran las demás, que están viudas y solas. Miren cómo dice el verso 5, los versos del 5 al 7, dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, hablando de aquellas que no tienen hijos, dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. ¿Qué quiere decir eso? Que estas mujeres no tienen a quién clamar, no tienen de quién depender, y lo único que les queda es depender de Dios. Dependen totalmente en Dios, esperan en Dios y son diligentes en súplicas y oraciones. Estas mujeres, estas viudas que están solas, tienen familiares que no tienen familiares que puedan sustentarlas. Y como dice el verso 7, también corrían el peligro, miren cómo dice el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Estas viudas solas, como no tenían ningún tipo de sustento, muchas de ellas podrían verse tentadas, podrían ser empujadas a prostituirse, porque era la única manera viable de poder subsistir en estos días. No había ningún tipo de oportunidad para las mujeres, y menos si estaban solas. Entonces, una manera de mantenerse irreprensibles era precisamente eso, siendo sustentada por la iglesia. Siendo sustentada por la iglesia. Otra razón por la cual nosotros, los hijos, debemos de cuidar y tomar la responsabilidad con nuestros padres es porque de no hacerlo nos volvemos peores que los incrédulos, hermanos. Mire, el verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, miren, si alguno de ustedes no provee para su propia familia, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué interesante, hermanos. Hasta los que no son cristianos, hasta los no creyentes, el mundo sin Cristo sabe que el cuidado de los padres está a cargo de los hijos. Hasta aquel que no conoce a Dios sabe que su responsabilidad es con sus padres una vez estos hayan envejecido. Y considerar que aquellos que sí conocen a Dios, aquellos que han dicho ser cristianos, no decidan tomar esa tarea, tomar esa responsabilidad. ¿Qué nos vuelve? Dice, hemos negado la fe y nos pone en un nivel ante los ojos de los demás
menor incluso que ellos. Dice, es peor que un incrédulo. Y estos no son los que son cristianos. Y estos no son los que supuestamente deben de demostrar el amor de Dios. Mira, ni siquiera a su mamá está cuidando. Su mamá está pasando las 1001 y ni siquiera se digna en cuidarla. Ese es el testimonio que da un cristiano cuando no toma su responsabilidad. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo que le diga a la iglesia: hazte responsable de tus padres. Hazte responsable de tus padres. Como iglesia nunca podremos tratarnos como una familia. Imagínense, si en la iglesia nosotros no amamos ni siquiera a nuestra madre, ni siquiera a nuestro padre, ¿cómo vamos a amar al hermano? Si no estamos cuidando ni siquiera a nuestro padre y a nuestra madre, que nos dio la vida, que nos cuidó, que nos sustentó, mucho menos vamos a amar y a cuidar a un hermano. Por eso es que el verso 4 dice que la piedad inicia con esta responsabilidad. Había viudas en la iglesia que no tenían sustento, que no tenían hijos. Estas eran las que sí debían ser cuidadas por la iglesia. Había viudas que sí tenían hijos y el llamado a ellos es: cuiden de ellas, cuiden de ellas, cuiden de ellas. El liderazgo debe de atender este tipo de problemas que se presentan en la iglesia. Y eso es parte del cuidado de la iglesia. Hay que decirle a los hijos de Dios: mira, estás en falta. Tienes que cumplir con tu deber familiar. Por eso Pablo le dice a Timoteo que exhorte a la iglesia que lo haga. Eso es parte del cuidado de la grey. Y hablando precisamente de ese cuidado que se debe tener a todos como si fuéramos y como si fuésemos una familia, parte del trabajo del liderazgo también, cuidando a aquellos que tienen verdadera necesidad, es que el liderazgo debe de hacer un buen uso de los recursos de la iglesia. El liderazgo debe hacer un buen uso de los recursos de la iglesia. A partir del verso 9 vemos una situación interesante. Pablo exhorta y dice, y podemos ver claramente que en la iglesia había una lista de mujeres que en verdad eran viudas. Había una lista, había un grupo de personas anotadas diciendo: estas son las que sí aplican. Y Pablo entonces da la pauta a Timoteo para que él sepa quién debe de escribir en esa lista. Hablando de esos recursos, deben de utilizarse esos recursos para las personas que están en la lista, que sí aplican. ¿Y cuáles son las que aplican? Dice el verso 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. El verso 10 también dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, la lista de las mujeres que sí necesitaban la ayuda de la iglesia debían ser obviamente las que habían quedado viudas, que no tenían hijos, que eran mayores de 60 años, que habían tenido solamente un solo marido. O sea, eso quiere decir que habían vivido una vida de piedad, con buen testimonio, mujeres piadosas, conocidas por sus buenas obras, que son útiles para hablar del Señor, útiles para el evangelio, con un corazón humilde y servicial. Por eso dice el verso 10 que son mujeres que han lavado los pies de los santos y han socorrido a los afligidos. Son mujeres que han trabajado para la obra, que están trabajando para la obra. Eso quiere decir, hermanos, que no toda la iglesia aplica
para la ayuda de la iglesia. No todas, solamente son un grupo de personas que aplican. Necesidades llegan muchas, pero no son todas verdaderas necesidades. Porque aquí vemos que hay mujeres que no aplican, a pesar de tener el estado de viudez. ¿Cuáles son las mujeres que no aplican? Los versos del 11 al 14 dicen, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. En resumen, hermanos, había mujeres que no aplicaban, mujeres menores de 60 años, estaba viuda, está bien, pero si era joven, menor de 60 años, que tenía hijos, ¿verdad? Que tenía hijos, que dice, había abandonado la responsabilidad de la iglesia, había abandonado la prioridad de seguir a Cristo. Son mujeres que buscaban suplir sus deseos, son mujeres que andaban sembrando cizaña en la iglesia, chismosas, dice. Mujeres que se aprovechaban de la iglesia, andaban de casa en casa, hablando de los hermanos de la iglesia. Estas son mujeres que no aplicaban para la ayuda, hermanos. Entonces, eso quiere decir que no todas las necesidades, de nuevo, son necesidades que necesitan ser suplidas por la iglesia. Hay cosas que se deben de tomar en cuenta. La iglesia debe ser muy intencional a la hora de suplir las necesidades, pero las necesidades verdaderas. La iglesia debe ser pronta a la hora de suplir las personas que están pasando momentos de dificultad, pero aquellas personas que en verdad están pasando momentos de dificultad. Por eso Pablo termina, y no termina, la carta continúa, pero hoy vamos a terminar con esta parte diciendo, en los versos 14, del 14 al 16, dice, quiero pues, haciendo entonces un llamado a las viudas que sí son jóvenes, que así se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado. El llamado de Pablo a estas mujeres que probablemente están en sus 20, 30 años, que perdieron a sus esposas bastante jóvenes, que no tuvieron hijos, que vuelvan a casarse para que tienen una vida por delante. Tienen una vida por delante. Pero más que todo, el resumen de esta enseñanza, hermanos, de este punto, hablando de cómo el liderazgo debe de enfocarse en las verdaderas necesidades, la enseñanza que debemos de ver y en la que debemos de enfocarnos es que en estos últimos versos recordamos que tanto los creyentes como las creyentes, como dice el verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Un llamado más a los hijos, y no solamente a los hijos, mire cómo dice, al creyente y a la creyente. Si usted se cree cristiano, si usted es cristiano, ¿cuál es su responsabilidad? Hacer su papel y comenzar a amar, comenzar a ser piadoso en su casa, supliendo la necesidad de su papá y de su mamá, de mi papá y de mi mamá. La iglesia no puede ser agravada con necesidades que en verdad no son necesidades. Y con esto quiero decir que podemos aprender dos cosas de estos últimos versos, hermanos. Primero, al liderazgo de nuestra iglesia. El texto nos muestra que un liderazgo maduro de la iglesia es un liderazgo que está consciente de las verdaderas necesidades de la iglesia.
Nosotros como líderes debemos estar conscientes de cuáles son las verdaderas necesidades de la iglesia, y esto se logra estando involucrados en la vida de los hermanos. Eso lo tengo que hacer yo, eso lo tiene que hacer Jonathan, eso lo tiene que hacer Joaquín, eso lo tiene que hacer Emmanuel, eso lo tiene que hacer todos nosotros que estamos en el liderazgo. Debemos de tomar esta responsabilidad de involucrarnos con los hermanos. Somos una gran familia en la fe. Es necesario que como líderes conozcamos bien la grey de Dios, conozcamos bien las necesidades de la iglesia. Es un llamado a todos nosotros de poder hacerlo. A la iglesia, ¿qué puede aprender la iglesia o qué podemos aprender como iglesia? El texto nos muestra que hay circunstancias, como dije, que van a ser y necesitan ser suplidas por el liderazgo y por la iglesia, con los fondos de la iglesia. Pero hay otras peticiones, hay otras necesidades que probablemente no sean suplidas. Entonces la iglesia debe saber que debe tener paciencia, debe tener amor, debe saber de que no todas las necesidades tienen la misma urgencia, no todas las necesidades que se presentan en la iglesia, que son muchas, hermanos, no todas tienen la misma prioridad y no todas van a resolverse de una vez. El último llamado que tenemos aquí también es a las mujeres de la iglesia. Y aquí yo quiero hablar con ustedes. El texto muestra que hay dos tipos de mujeres en las cuales ustedes se pueden convertir. Si Dios las bendice y les permite tener, ¿verdad?, muchos años, podemos llegarnos a convertir en dos tipos, o ustedes pueden llegar a convertirse en dos tipos de mujeres. Están las ociosas, que andan de casa en casa entremetidas. Aquí no hay ninguna de esas, ¿verdad que no? No. Aquí no hay ninguna de esas. No. Usted puede llegar a convertirse en una de esas, entremetidas, que siempre van hablando de lo que no deben. Esas mujeres que han abandonado a Cristo. O usted puede llegar a ser como estas otras viudas que, a pesar de que no tenían a nadie, sabían que tenían a Dios. Que a pesar de que no tenían sustento, sabían que estaban sustentadas por Dios. Usted puede convertirse en estas mujeres llenas de buenas obras hospitalarias, serviciales, consagradas con la obra del Señor. Mujeres de buen testimonio. Yo le pregunto a usted, dama, en esta mañana, ¿cuál de estas dos mujeres quieres llegar a ser? ¿Cómo quieres que te vean? ¿De qué manera quieres comportarte en la iglesia? Para concluir, quiero decirte que Dios anhela, hermanos, de nosotros, que como iglesia de la Villa Olímpica podamos ser reconocidos por la manera en que nos tratamos mutuamente. Dice, el mismo Cristo dijo que la gente va a conocer a sus discípulos por cómo se aman los unos a los otros. Eso dice Juan 13:35. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman. Es la única manera que la gente va a ver a Cristo en nosotros, cuando nos amamos, cuando nos amemos. La iglesia de Cristo debemos de amarnos, debemos de tratarnos bien. Esta serie intenta animarnos a que como iglesia podamos hacer eso. Y si tú puedes llevar algo para tu casa hoy, llévate esto. Ese amor que Cristo espera que demuestres a los demás, ese amor debe demostrarse aquí en la iglesia. Ese amor debe ser demostrado aquí en la iglesia, y ese buen trato debe darse en todas las vías. Aquí, también desde el liderazgo hacia la iglesia. Hoy aprendimos que el liderazgo ama a la iglesia y cuida a la iglesia, por eso debe de exhortarle en amor. Y hoy aprendimos también que es el liderazgo el responsable de suplir las necesidades, aquellas necesidades que son verdaderas necesidades. Entonces, demos gracias a Dios por este pasaje, demos gracias a Dios por todo este capítulo 5, donde vamos a aprender entonces la semana que viene
Ya sabemos, ya hemos visto la responsabilidad del liderazgo hacia la iglesia. Ahora, ¿cómo debe tratar la iglesia el liderazgo? ¿Cuál debe ser la manera en que la iglesia debe de cuidar entonces de sus líderes? Vamos a verlo la semana que viene. Oremos. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te pido que nos continúes permaneciendo humillados a ti y a ella, dándote gracias, Señor, por estos hombres de Dios, por los líderes de esta iglesia. Te pido que les dé sabiduría para que ellos puedan hacer tu voluntad, Señor. Tratar a la iglesia y cuidar de ella como lo establece este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 5, exhortando y supliendo las verdaderas necesidades. Señor, permite que podamos salir por esa puerta gozosos de que contamos con una iglesia en donde tu amor es expresado. Y te pido que nos des la fuerza y la sabiduría también para nosotros poder demostrar amor a aquellos que nos rodean. Padre, nos humillamos a ti y te pido que tu palabra hoy pues nos siga animando a actuar conforme a tu voluntad y como tú esperas que actuemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.